Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí, la segunda carta de Pedro, ¿verdad? Segunda epístola de Pedro, donde hoy nos toca, seguimos en el capítulo 2, hoy entramos en el 12. Realmente sigue hablando aquí esta carta de los falsos maestros. ¿Mm? Y hoy entonces nos toca el verso 2:12, donde nos habla de la depravación de los falsos maestros. Cuando yo leía esta carta, miraba y decía, continuó diciendo, digo, bueno, en aquellos tiempos habían falsos maestros, la que dice que actuaban por avaricia. Hoy en día no es menos cierto que seguimos con este problema. Lo que realmente tenemos que tratar es de obedecer al Señor y no parecernos o ser igual a esos falsos maestros. Pero usted verá aquí el 2:12, lo que entonces Pedro comienza diciendo. Por eso decía que esta carta es muy fuerte y es buena que aquellos que enseñamos, ¿m?, leamos esta carta y que nos analicemos. Dice el verso 12, pero estos, los maestros, falsos maestros, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Está diciendo Pedro aquí. 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Mi querido, estas palabras de Pedro son fuertes. Y son fuertes cuando la leemos con estas reprensiones que Pedro está haciendo. Pero es bueno que aquellos que nos gusta, que enseñamos con la palabra, la estudiemos y la mastiquemos, ¿eh?, y la filtremos. Porque esto que Pedro está diciendo aquí, está hablando de falsos maestros, donde tanto usted y yo que nos gusta enseñar, aquellos que nos gustan enseñar, podemos ser uno de ellos. Yo decía que si hay falsos maestros, es porque hay verdaderos. Y yo pregunto, ¿es usted, soy yo, un falso maestro o un verdadero? Para ser falso, cuando hablo lo que yo creo, cuando hablo lo que el Señor supuestamente me dice en una revelación, donde el Señor revela a través de su palabra. Hebreo 1:1 y 2. Entonces, ¿soy yo un falso maestro o un verdadero? ¿A qué me apego para hablar del Señor? A lo que yo creo. ¿Es usted un falso o un verdadero? ¿Usted habla lo que habla la palabra? Si está hablando lo que la palabra dice, no hay problema. Ahora, si estamos hablando lo que creemos, lo que sentimos, aquí no es cuestión de sentimiento, es cuestión de la verdad. Y la verdad está en la palabra. Mire, Pedro comienza en el 12 diciendo, esos hombres no entienden que de nada, todo lo hacen por capricho, ¿eh?, y discuten acerca de lo que no entienden. Son como los animales que nacen para lo que atrapen
y los maten. Judas 10. Si usted cree que las palabras que yo he dicho son un poco duras, si usted lee a Pedro aquí, se va a dar cuenta que Pedro sí es verdad que habla claro de los falsos maestros. Para Pedro era importante la diferencia entre el ser humano y un animal. No debemos guiarnos por los instintos. Por los instintos. Voy a abrir la Biblia y donde yo la abra, Dios me está hablando. Así no se estudia un libro. Así no se estudia la palabra del Señor. Hay texto, hay contexto, hay un porqué. Vamos a ver si lo que estamos leyendo, si ese texto, vamos a ver a dónde comienza. Entonces, no debemos guiarnos por los instintos como los animales, sino que debemos usar la razón. La razón, dice el verso 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Sufrirán por haber hecho, dice Pedro, sufrir a otro, pues creen que serán felices haciendo plena luz del día todo lo malo que se le antoja. Da vergüenza ver lo malo que hacen y el escándalo que arman cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas de la iglesia. Romanos 13, Judas 12, 1 Corintios 11, 20, 21. Dice el 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Continúa diciendo Pedro, esos hombres no pueden ver a una mujer sin desearla, tener relaciones sexuales con ella, nunca se cansan de pecar, engañan a los que no confían mucho en Cristo y son muy buenos para conseguir lo que desean. Pero Dios lo castigará, de eso no hay duda. Podemos ver al verso 18, ¿verdad? Que dice, de segunda de Pedro, pues hablándole palabras infladas y vanas seducen con concupiscencia de la carne y disilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Judas 11, Efesios 2, 3. Dice el 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios para seguir el ejemplo de Balaán, hijo de Beor, quien quiso ganar dinero haciendo lo malo. Números 25, 5, 7, Judas 11. Dice aquí, han dejado el camino recto. Se compara con el camino de Balaán. El camino era una forma de designar al cristianismo. Hechos 9:2, Hechos 19:9, 23, Hechos 22:4, Hechos 24, 14, 22. Según el Antiguo Testamento, el profeta Balaán se disponía a maldecir el pueblo de Dios, aparentemente para sacar provecho, lo cual servía para ilustrar la codicia de los falsos maestros, quienes engañaban y explotaban a la gente para obtener beneficios personales. Números 22, 24, Apocalipsis 2, 14. Y hoy en día los falsos maestros no podrían también hacer muchas cosas de estas, engañando. Dice el 16, aquí, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda, hablando de Balaam, una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Aquí se está refiriendo claramente a lo que es número 22, 4 al 35, que usted puede leerlo. Pero precisamente por hacer lo malo, una burra lo engañó, le habló con voz humana y no lo dejó seguir haciendo esas tonterías. Número 22, 21, 23, 28, 30 y 31. Dice el 17, ya para terminar, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales
la más densa oscuridad está reservada para siempre. Mi querido, mi querida, estos falsos maestros son como pozos secos sin agua, son como nubes llevadas por fuerte viento, pero Dios lo castigará y lo echará para siempre en la más profunda oscuridad. Judas 12:13. Cuando habla de fuente sin agua, es una referencia a los falsos maestros, quienes en lugar de ofrecer aquello que satisface la necesidad del pueblo de Dios, están vacíos, fuente sin agua. Los falsos maestros es un problema. Es un problema porque tanto están mal ellos como pueden hacer caer a otros. Es un problema enseñar en un sentido porque yo puedo hacerlo caer a usted. Yo caigo, pero también lo puedo hacer caer a usted. Ahora, ¿cuál es la defensa de usted que está como receptor escuchando? Coger la palabra, estudiar lo que estamos estudiando y no comenzar a decir amén a todo lo que yo digo. Amén, amén, gloria a Dios. No. La palabra va a confirmar si lo que yo estoy diciendo es mío o es del Señor. Porque en la palabra es que está la verdad. ¿Mm? En la palabra es que está la verdad. Confirmemos todo lo que o algún predicador dice, pero vamos a confirmarlo con la palabra de Dios. No con otra cosa, con la palabra de Dios confirmemos lo que estamos hablando. Y estamos hablando aquí de cómo estaba la depravación de los falsos maestros. Y yo repito, para terminar, que si hay falsos maestros es porque hay verdaderos. Y muchos maestros pues se descarrían en el sentido del error porque aparte de la palabra se le quiere agregar algo, que si yo pongo esto aquí, que si pongo esto allí, que mira, que para que venga más gente, y lo único que tenemos que leer es la palabra. Vamos a dejarlo ahí para venir entonces con el verso 18. Entonces vamos a hablar del engaño de los falsos maestros. Todavía continuamos. Fíjese que la palabra en 2 de Pedro 2 habla solamente de los maestros, de cómo, es verdad, viene el engaño de los falsos maestros. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.